Ahora sí. Perfecto. Vamos a partir con la ayudantía de hoy día. Se trata sobre movimiento en 2D y son tres ejercicios. En general los ejercicios son todos como un mismo estilo de ejercicio, para que sepan. Esto me lo hice como inspirado en pruebas de años anteriores, en la prueba que yo tuve que hacer cuando di dinámica. Y son todos muy de este estilo. Y esos como son ejercicios tipo I1. Y ya como que van a poder resolverlos más o menos. Estoy mirando lo que les enseñó el profe y yo creo que con lo que saben hasta ahora de lo que vieron en clases van a poder cachar más o menos cómo resolver este ejercicio. Y si no, igual me están siguiendo, así que no hay ningún problema. Entonces partimos con el problema 1. Y esto ocurre en un universo paralelo al que nosotros vivimos, en donde Harry Potter es una mala persona. Claro, el sombrero seleccionador ignora completamente a Harry cuando está en esta escena, cuando lo eligen, y lo envía a la casa de Slytherin, y desde entonces Harry decide ser una mala persona y todos los actos que hace lo hace con la idea de causarle mal a la gente. Entonces le roban sus lentes los hermanos de Ron Weasley. Esto es todo como historia. Y él tiene que vengarse. Y entonces jugando Quidditch, él planea tirarles una pelota cuando esté como en la escoba ahí volando, como se nota en el dibujo. Tirarles la Quaffle, se llama la pelota. Y así poder vengarse de los gemelos. Entonces, más que nada, como para darle un poco más de onda al problema, es que le puse este enunciado, pero al final, ahí. Este problema es básicamente que tenemos como un cuerpo aquí y tenemos también un punto objetivo acá y queremos básicamente calcular el ángulo para que la trayectoria de la pelota llegue como a este punto en ¿cómo se llama? El vértice de la parábola. El vértice de la parábola es que si yo tengo mi parábola es este punto, el punto medio, que es el punto de máxima altura. Sí. Entonces tenemos que calcular básicamente la velocidad ya una vez teniendo el ángulo de lanzamiento. Entonces si lo hacemos como un poquito más resumido el problema, tenemos entonces un móvil que tira en un ángulo de 60 grados. Eh, y básicamente queremos que siga como esta parábola y llegar a este punto de acá. Sabemos que esta altura de aquí son... Uy, denme 2 segunditos. Esa altura son 7 metros, claro. 7 metros. Y sabemos que esta altura de aquí son 15 metros. Entonces, básicamente el delta, como la distancia que se va a mover nuestra pelota, van a ser 8 metros en la vertical. Y también nos dicen que en la horizontal está una distancia D que va a ser 20 metros. Entonces tenemos que esta distancia de aquí son 20 metros. Entonces, en física en general les encanta ponerle como temática, como, no sé, un cañón que le lanza un misil, un arquero que está lanzando una flecha o algo, pero siempre tienen que saber que hay que reducir los problemas como a lo más básico, como al dibujo más mundano, así se podría decir, como el que tienen aquí. Eh, una vez teniendo esto, el problema se ve un poquito más sencillo y se resuelve básicamente, bueno, nos dicen que la gravedad apunta hacia abajo y son 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente, y yo creo que es lo que el profe les enseñó en clase, es que hay que separar ambos ejes, el eje X y el eje Y, no, por al revés, el eje Y y el eje X. Ahora sí, hay que separarlo, como las ecuaciones de ambos ejes para poder llegar a una solución en el problema. Entonces, nosotros sabemos que nuestro balón, nuestra Quaffle, que lanza Harry Potter, tiene que viajar 20 metros en el eje horizontal y la vamos a lanzar con una velocidad v. Pero el tema es que, y esto es súper importante que por favor lo entiendan, es que nosotros no estamos lanzando la pelota directamente en el eje horizontal, sino lo que estamos haciendo es que estamos lanzándola con un ángulo, que nos dicen de hecho que es 60 grados. Y entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a tener que separar este vector de aquí, vamos a tener que separarlo en sus componentes en Y y vamos a tener que separarlo en su componente en X. De hecho lo voy a hacer un poquito más para que se entienda. Uy. Ahora sí, su componente en X entonces y su componente en Y, y así vamos a encontrar el vector de la velocidad.
nosotros, ¿cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que este ángulo mide 60 grados, y nosotros en cálculo 1 o en precálculo hicimos trigonometría. Así que más o menos deberíamos saber qué son el seno y el coseno. Entonces, a mí en general siempre me ha costado como hacer esta clase de ejercicio, así que les digo como regla de oro, que se aprendan que el seno de 90 es igual a 1, y el coseno de 0 es igual a 1 también. Entonces, cuando tengo un ángulo de 0 grados, es decir, como la línea recta, y tengo mi ángulo justo por encima, voy a tener que mi coseno es igual a 1 y mi seno es igual a 0. Y cuando tengo un ángulo de 90 grados, entonces, voy a tener que, ya este es mi ángulo, 90 grados, voy a tener que mi coseno es igual a 0 y mi seno es igual a 1. ¿Y de qué me sirve saber esto? Me sirve para más o menos tener una idea de cuál es por el que tengo que multiplicar básicamente la velocidad que tengo. Es decir, que si es que mi ángulo es de 60 grados, por ejemplo, pongámoslo así, mi ángulo es de 60 grados, más parte de mi velocidad se va a estar yendo a la eje vertical que a la eje horizontal. ¿Cómo sé eso yo? Porque, a ver, ¿cómo explicarlo en términos más entendibles? Eh, claro, porque lo que ocurre es que al final mi ángulo básicamente está más cerca, este ángulo es de 30, mi ángulo está más cerca de la componente vertical que de la componente horizontal, si se entiende. Y eso quiere decir que más parte de mi velocidad se está yendo entonces a la vertical que a la horizontal. O sea, tiene sentido si es que yo tuviese, no sé, déjeme buscar algo que pueda, una tapita, ahora. Tengo una tapa, se ve la tapa, o mejor me veo el dibujo en verdad. Si es que tengo una pelotita, claro, si yo la tiro para arriba, toda la velocidad se va a estar yendo para arriba. Y aquí mi ángulo con el piso es de 90 grados. En cambio, si yo la tiro en horizontal, toda mi velocidad básicamente se está yendo en la componente horizontal. Y eso es porque mi ángulo es de 0 grados. Entonces yo digo, si es que lo tiro completamente horizontal, toda la velocidad se va a estar yendo en ese eje, así que podría decir que entonces en la horizontal la velocidad está multiplicada por el coseno. ¿Por qué? Porque por esto de aquí básicamente, que cuando el ángulo es 0, entonces el coseno vale 1, y si yo multiplico, igual 1, entonces si yo multiplico mi velocidad por el coseno, me da toda mi velocidad. En cambio en el eje vertical, como mi ángulo es 90, yo tendría que multiplicarlo por el seno, porque toda mi velocidad se está yendo para el eje vertical. Entonces sería como mi seno es 1, y yo quiero que toda mi velocidad se vaya al vertical, entonces velocidad por seno me daría velocidad, que al final es lo que yo estoy buscando. Suena muy confuso, en verdad, y voy a intentar como a ver, explicarlo un poco mejor. En el sentido de que mientras más tienda hacia alguno de los ejes, el cierto vector, eh, más va a crecer, por decirlo, el módulo en eso, y eso lo podemos reflejar al multiplicarlo por seno o por coseno. Como regla de oro en general, siempre llévenlo como al caso extremo. Entonces, si yo les pongo este ángulo acá, me estamos desviando un poquito del ejercicio, pero es importante que lo entiendan. Yo tengo este ángulo θ. Lo importante es que, bueno, tengo mi eje Y, tengo mi eje X. Lo importante a saber es que, vamos a llamar este vector B. Cuando mi θ vale 0, todo mi vector va a estar en X. Entonces, nosotros nos decimos que, bueno, cuando θ igual 0 grados, mi vector B va a estar apuntando en la dirección X, vamos a decir. Le ponemos un gorrito porque es esa dirección. Y cuando mi θ vale 90, vamos a decir que el vector B va a estar apuntando en la dirección Y. ¿Y cómo lo vemos eso matemáticamente? Que queremos que lo multipliquemos por algo acá arriba,
de modo de que, a ver, dame un segundito. Uy, ya les conté que estoy recién aprendiendo a usar esto, así que ahora sí. Y esto acá. Ya, perfecto. Entonces yo quiero que básicamente cuando mi ángulo es 90, todo se vaya en el eje vertical. Entonces voy a decir que mi eje horizontal va a estar siendo multiplicado por el coseno, va a ser el coseno del vector, y que la y va a ser el seno del vector. ¿Y por qué? Porque yo quiero que básicamente todo se vaya a la y. Entonces mi seno con 90 grados se hace 1 y mi coseno se hace 0. Entonces esto se anula y x me queda igual a 0. En cambio acá me queda igual a b, que al final es lo que estoy buscando. No sé si se entiende, por favor díganme en el chat. Quizás yo me estoy enredando más de la cuenta porque a mí me costó mucho entenderlo cuando di dinámica. De hecho, me cuesta explicarlo hasta hoy en día, así que por favor si me pueden decir por el chat si se está entendiendo un poco la idea de cuándo usar senos y cosenos como para multiplicar. Estaría muy agradecido, en verdad. ¿Sí se entiende? Ya, perfecto. Entonces, perdón que los desvíe tanto el problema. Eh, entonces, recordando un poco, acá está Harry, acá está Ron Weasley, y esta es la trayectoria que queremos que siga. Entonces, claro, tenemos este ángulo de 60 grados, y teníamos entonces la altura de 15 y de 7, y esta distancia que eran 20. Entonces, nos están preguntando básicamente cuál es la velocidad. Y para sacar esto, entonces lo dividimos en el eje X y lo dividimos en el eje Y. Entonces vamos a tener una ecuación en el eje X, donde la X final va a ser igual a la X inicial, bueno, ya se saben esto, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como no hay aceleración en el eje horizontal, porque no dice que hay roce ni ningún tipo de ninguna otra cosa, podemos básicamente quitar eso y podemos entonces dejar la ecuación sin la aceleración básicamente. Entonces vamos a decir que nuestro x final va a ser este punto de aquí y vamos a decir que ese va a ser el punto 0. Solamente por propósitos de hacerlo un poco más simple, vamos a decir que esto es 0. Entonces, vamos a decir que es 0, y nuestra posición inicial entonces estaría 20 metros más atrás, o sea que estaría en el menos 20. 0 es igual a menos 20 más la velocidad, que hasta ahora no sabemos cuánto es, la voy a llamar BQ por la velocidad de la Quaffle. Y entonces, como estamos trabajando en el eje horizontal, vamos a estar multiplicándolo por el coseno de nuestro ángulo teta. Uy, me quedó feo el teta. Por el coseno de teta por el tiempo. Voy a dármelo mejor para acá abajo, donde se cache un poco mejor. Ahí. Ya, pues, entonces nosotros sabemos que nuestro ángulo teta es igual a 60, entonces podemos reemplazar básicamente, uy, ahora sí, podemos reemplazar básicamente y decir que 0 es igual a menos 20 más la velocidad multiplicada por el coseno de 60 grados. ¿Entienden por qué es el coseno? Entonces, y eso multiplicado por el tiempo. Pues básicamente pasamos el 20 para el otro lado, lo igualamos a básicamente raíz de 3 medios, eso es el coseno de 60, lo multiplicamos por la velocidad y por el tiempo, y eso nos da lo de ahí. Bueno, entonces ahí nosotros encontramos que podemos despejar la velocidad en función del tiempo que se demora en llegar. Entonces nosotros despejamos y nos queda que 40 partido en raíz de 3 b es igual a el tiempo. En general los problemas de dinámica van a ser como de este estilo. Básicamente vamos a tener como nuestro eje X y vamos a tener nuestro eje Y, y vamos a tener probablemente alguna variable que hacer como aceleración y tiempo, velocidad y tiempo, posición y tiempo, algo.
Y entonces lo que nosotros siempre vamos a hacer es que vamos a separarlo en cada uno de los ejes. En uno vamos a despejar, por ejemplo, el tiempo en función de la otra, y después en la otra vamos a reemplazar. Ahora van a cachar un poco mejor a lo que me refiero. Entonces, después, esto era en el eje X, y en el eje Y, voy a hacerlo de otro color para que se entienda. En el eje Y, vamos a tener nuestra función donde la posición Y final va a ser igual a la posición Y inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y lo importante a tener en cuenta es que aquí sí vamos a tener una aceleración, que va a ser esta misma, la gravedad que tenemos acá. Matías Alarcón pregunta si el coseno de 60 es 0,5. No, es raíz de 3 medios. Tengo acá el raíz de 3 medios. El 1 medio viene de la ecuación típica de movimiento que nos le enseñan como en el colegio, que al final es que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de at cuadrado. Sí, no, el 0,5, o sea, 1 medio es el coseno de 45 y es también el seno de 45. Básicamente en ese ángulo tienen como tienen el mismo valor. Ya, entonces nosotros tenemos esta ecuación. Daniel, Sí, lo dime, revisé Nicolás. por internet y es un medio, coseno de 60. Toda la Raíz de 3 razón. medios es seno. Es seno, toda la razón. Ya, Seno de 60 es... sí, me equivoqué entonces. Eh, Muchas gracias, en verdad que me lo comentaron. Hoy ando todo apurado hoy día, así que... ya, entonces, lo mismo que les comentaba, hasta yo me confundo en verdad como cuándo usar seno, cuándo usar coseno. Entonces, ahí. Ya, el tema es que estamos usando básicamente el seno. No, pues, nada que ver, pues estaba bien que estábamos usando el coseno. Solamente que yo calculé mal. Entonces, claro, toda la razón. Y esto es raíz de 2 medios, por si acaso. Ya, pésimo. Pido disculpas. Ya, entonces esto es 1 medio y despejando entonces nos queda que 40 partido en B es igual a T. Llegamos a esta igualdad. Y después en la otra ecuación, bueno, tenemos que nuestra posición final queremos que suba hasta 15 metros y partimos desde unos 7 metros de altura porque vamos, ahora sí, porque Harry Potter ya está volando básicamente a una altura de 7 metros y queremos llegar a la altura de 15 metros. Entonces, básicamente tiene que subir 8 metros, pero lo ponemos en nuestra ecuación así para que se entienda más. Y sabemos que la velocidad inicial entonces está dada por la velocidad, por el seno, por el tiempo, el seno de teta, y es el seno porque cuando se hace 90 grados, toda la velocidad estaría yendo para allá, menos 1 medio de 10 por t al cuadrado. ¿Y por qué esto? Porque es el efecto de la gravedad, básicamente. La gravedad va en sentido opuesto, o sea, si es que nosotros tenemos nuestro monito así súper básico, nosotros estamos diciendo que nuestro I apunta para allá, y la gravedad está apuntando para el otro lado, así que por eso estamos restando. Y bueno, 1 medio de acá, y aceleración vamos a decir que es 10, porque como supuesto dijimos que la gravedad es 10, y t al cuadrado. Entonces, ahora podemos reemplazar seno de teta por raíz de 3 medios. Bueno, vamos a pasar el 7 restando de pasadita, vamos a decir que 8 es igual a raíz de 3 medios de t menos 5 t al cuadrado. Ya. Entonces acá tenemos dos ecuaciones. Este universo paralelo donde la gravedad es 10 y Harry Potter es malo. Es muy raro este universo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una ecuación para t, básicamente, a la que llegamos acá arribita. Entonces nosotros podemos llegar y chantarla acá. Y eso es lo que vamos a hacer, de hecho. Vamos a tomarla y vamos a reemplazar t en esta ecuación y vamos a tener que 8 es igual a raíz de 3 medios de por 40 partido en t
menos 5 por 40 al cuadrado partido en b al cuadrado. Esto no es una t, por si acaso, es una b, me equivoqué yo. Ahí, sí. Entonces simplificamos esto con esto. Simplificamos esto con esto y nos queda acá arriba 20. Y no hay mucho más que simplificar. Entonces, déjenme pescar esto de acá. Uy. Voy a pescar esto de aquí. No sé qué hice, perdón. Ahora sí. No. Hoy soy nuevo con esto de la tal. Uy, pésimo. Ahí. Ya, perfecto. Lo vamos a copiar. Entonces vamos a poner una nueva hojita. Lo vamos a pegar. Un poco más arriba. Ya. Y ahora sí. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con que 8 es igual a 20 raíz de 3 menos 5 por, si no me equivoco, esto es 1600. Si es que no, me pueden corregir. Partido en b al cuadrado. Eh, claro. Entonces vamos a pasar básicamente esto restando para acá. Y nos va a quedar que 8 menos 20 raíz de 3. Sí, es igual a menos 5. Vamos a multiplicar esto, de hecho, el tiro. Nos debería quedar 8000. Claro, 8000 partido en b al cuadrado. Después despejando b al cuadrado, nos queda que 20 raíz de 3 menos 8 partido en 8000. Y si le sacamos la raíz cuadrada a esto, llegaríamos básicamente a la velocidad necesaria para resolver el ejercicio, que sería esta de aquí, que entonces es distinta a la que tengo ahí abajo en las soluciones, es bien fea en verdad, y les pido disculpas porque es que creo que también me confundí haciéndolo. Sebastián pregunta si es al revés, es que básicamente estoy sacando el signo. Claro, sí, estoy multiplicando por menos 1. 8000 arriba. Eh, toda la razón, toda la razón. Todo esto al revés. Entonces voy a tomar esto acá, nomás esto aquí. Y con la magia de la edición digital, pareciera que lo hice bien a la primera. Ya pido disculpas que entre esto que estoy usando la tablet y todo, me puse medio nervioso y... Ya, claro. Entonces, esta debería ser nuestra solución. Esto de aquí. Voy a revisarlo en todo caso, terminando la ayudantía, pero gracias, me dicen por interno que esto sería la velocidad aproximadamente 17,32 metros por segundo. Si es que alguien quiere pasarlo a kilómetros por hora, ahí se van a dar cuenta que Harry Potter no es una persona tan fuerte, así que no podría básicamente noquear a los gallos esto, a Ron Weasley. Así que en este universo paralelo Harry Potter no gana. Lo cual asumimos que es bueno porque Harry Potter es malo. Voy a tener a mano un cuadernito. Ya. Espero que se haya entendido un poco ese ejercicio. Lo siento en verdad que me demoré tanto en explicarlo. En todo caso, acá hay uno bien parecido, que es como más o menos el mismo concepto, solamente que está dado vuelta. O sea, si nosotros tomamos este ejercicio, no puedo hacerlo en la tablet, pero si es que básicamente lo giran, es el mismo problema. Y claro, este ejercicio es básicamente que ustedes ya pasaron unos 10, 15 años, ustedes ya se graduaron, hicieron el posgrado, estudiaron, trabajaron los mejores ingenieros del mundo porque tuvieron los mejores profesores en el ramo de dinámica y están trabajando ahora con una empresa que se llama SpaceX.
No confundir con la actual compañía SpaceX de Elon Musk. Que los contraten a ustedes, sus mejores ingenieros, para poder calcular la trayectoria del nuevo cohete que tienen, que se llama el Dinámico ET-4, que es en honor al ramo con el que terminaron un promedio 7 cuando terminaron la universidad. Gustavo, por si acaso, la solución está mala en el ejercicio pasado porque me confundí entre seno y coseno. La voy a actualizar en la tarde, así que no se preocupen. Pero bueno, entonces este es el Dinámico ET-4, que lo van a lanzar, y el tema es que el objetivo de este cohete es que básicamente despegue y llegue al mismo punto en el eje X. Porque, no sé, tiene que llevar un satélite a la estación interespacial que está justo encimita. Ustedes ahí pongan el tema que quieran, no se me ocurrió una explicación. Pero bueno, entonces tiene que subir para esto 15 kilómetros. El único problema con esto es que hay un viento soplando a cada mano izquierda a 3 metros por segundo, y lo que provoca que básicamente nuestro cohete, en vez de poder volar directamente para arriba, va a tener que volar siguiendo esta trayectoria por el efecto del viento. Esto no es un ejercicio como el de la ayudantía 1, lamentablemente. Los ejercicios de la ayudantía 1 son un poco más así. Básicamente queremos que llegue de este punto entonces a este punto en cuestión de 40 minutos más encima. Ahí tenemos una restricción de tiempo que es 40 minutos. Entonces, nuevamente lo que siempre les recomiendo es que dibujen de nuevo las cosas, porque así tienen un poco más son más simples de ver, y cuando las cosas son más simples de entender, en general también son mucho más simples de llevarlas a cabo. Tenemos entonces nuestro ángulo θ, vamos a tener entonces, claro, nuestro viento que sopla 3 metros por segundo, y vamos a tener nuestro punto de destino acá. Y muy importante, siempre tengan en mente las unidades de medida. Esto de aquí está en kilómetros, y nosotros estamos trabajando siempre en metros, o al menos en el contexto de este problema estamos trabajando en metros, entonces lo tenemos que pasar a 15.000 metros, m. Claro. Y tenemos una restricción de tiempo que nos dicen que era 40 minutos, pero nosotros trabajamos en segundos, entonces tenemos que pasarlo a segundos multiplicándolo por 60, y eso nos da un número que es 24.000, claro, 24.000 segundos. En este ejercicio, ¿hay aceleración en ambos ejes?, pregunta Sebastián. No, tampoco. En general, la mayoría de los ejercicios va a ser como que hay aceleración en uno y no hay aceleración en otro, y así es mucho más fácil como llegar a alguna expresión, porque si hay aceleración en los dos, como en la ecuación la aceleración está al cuadrado, o sea, el tiempo está al cuadrado, llegaréis como al tiempo al cuadrado igual a algo, y todo se hace mucho más complejo, se hacen números muy feos, y en general no hacen eso para las pruebas, así que les recomiendo que sigan en esta nomás. Si es que quieren estudiar, me refiero. Entonces, nos preguntan cuál es la velocidad a la que debemos lanzar el cohete y cuál es el ángulo al que debemos lanzar el cohete, si no me equivoco. Entonces, la misma chicha de siempre, hacemos la separación entre nuestro eje Y y nuestro eje X, y entonces vamos a partir, ¿por cuál les tengo que partir? Partamos por el eje X, ya que tengo el color aquí seleccionado. Básicamente queremos que nuestra posición inicial y nuestra posición final sean iguales, entonces XF igual a XY, y entonces en esta ecuación podemos decir que, por simplicidad, que ese es el punto cero, entonces 0 igual a 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la masa por la aceleración al cuadrado. La masa, el tiempo por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí sí. Memorícense esta ecuación, básicamente, a ser su mejor amiga. Entonces sabemos que la velocidad inicial en el eje X va a estar dado por, a ver, este es nuestro eje X, básicamente cuando nuestro ángulo sea 90, si no me equivoco, a ver, déjenme volver el dibujito. No, pues al revés, el ángulo es el otro, este acá, este es θ. Entonces, si tengan ojo con eso. Entonces este es θ. Queremos que cuando nuestro ángulo sea 0, toda nuestra velocidad se estaría yendo en el eje horizontal, entonces estaríamos trabajando con coseno. Diríamos que nuestra velocidad
por el coseno de teta por el tiempo, más, bueno, no hay aceleración en este caso, sería igual a 0. No hay aceleración, pero lo que sí hay, y que es importante tener en cuenta, es el efecto del viento. Entonces nuestra velocidad inicial no es solamente esto de aquí, no es solamente velocidad por coseno de teta, sino que va a ser básicamente velocidad por coseno de teta menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque básicamente si nuestro cohete se está moviendo en esta... si nuestro cohete se está moviendo en esta dirección, el viento nos está soplando en dirección contraria, entonces tenemos que restarle el efecto del viento. Espero que se entienda bien. Y por favor sientan la libertad de interrumpirme en cualquier momento de la ayudantía. Sé que estoy siendo un poco complicado para explicar las cosas hoy día. Y esto sí estaría multiplicado por el tiempo. Y bueno, no hay aceleración entonces en el eje horizontal, así que esta sería nuestra ecuación. Básicamente despejamos y llegamos a que 3t es igual a la velocidad por el coseno de teta por t. Vamos a multiplicar por 1 partido en t, y nos queda que 3 partido en coseno de teta es igual a la velocidad. Perfecto. Y esa es entonces nuestra primera ecuación. Si se notan, si se pueden ver, nos están pidiendo básicamente la velocidad y el ángulo, y aquí tenemos la velocidad en función del ángulo. Entonces la pregunta mágica es, ¿qué vamos a hacer entonces en la próxima ecuación? Vamos a reemplazar la velocidad y así vamos a poder despejar el ángulo. Entonces, ahora tenemos nuestro otro eje, tenemos nuestro eje Y. Y en nuestro eje Y vamos a tener que nuestra posición inicial es 0 y que nuestra posición final es 15.000, si no me equivoco. Vamos a revisar. Claro, queremos subir hasta 15.000 metros, entonces nuestra posición final es 15.000, nuestra posición inicial es 0. Y vamos a entonces sumarle nuestra velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como sabíamos antes, entonces nuestra posición final es 15.000, el 0 se nos va, y la velocidad inicial estaría dada entonces por el seno. ¿Y por qué el seno? Porque si es que este ángulo fuese 90 grados, entonces toda nuestra velocidad se estaría yendo en la vertical, y el seno de 90 es 1, entonces si multiplicamos por el seno, básicamente obtenemos como en el eje Y. Entonces sería la velocidad por el seno de teta por t. Y en este caso el viento no tiene ningún efecto, así que nuestra velocidad sería solamente esa, pero tenemos el efecto de la gravedad. Y déjenme mirar bien si les dije que la gravedad en este era 9,8 o 10 metros por segundo. Creo que no hice... Creo que no lo hice. Pero Dani, ¿y la fuerza que tiene la propulsión del cohete? Ah, claro. Estamos ¿O el diciendo que es un cohete cohete que se mueve con velocidad constante, ya, sí. que sale disparado con una velocidad inicial? Sí, digamos que, claro, en este universo paralelo Harry Potter es malo y los cohetes vuelan con velocidad constante porque es otro método de propulsión. Y ustedes lo descubrieron, de hecho, son tan buenos ingenieros que lograron descubrir eso trabajando en SpaceX. Claro, entonces esta es nuestra velocidad a la que llegamos. Sí, y ahora que lo pienso, no hablo de gravedad. De hecho, a ver, no menciono la gravedad, así que no hay gravedad, no hay aceleración. Entonces se anula. Claro, entonces nos quedaría esta igualdad de aquí solamente. Eh, sí, esto también es un detalle que tengan ojo en las pruebas. En las pruebas, si es que no les dicen que hay gravedad, no hay gravedad. O si es que tienen la duda, levanten la mano, digan, profe, hay gravedad. Y ahí les van a responder. Entonces tenemos esta igualdad aquí, y voy a tomar prestado de otro lado, de acá del otro lado, esta igualdad a la que llegamos. Déjenme copiar y pegar. ¿Dónde quedó? Chispas. Ahí está. Entonces vamos a acordarnos de esta igualdad de aquí, y vamos a reemplazar entonces nuestra velocidad con la igualdad a la que habíamos llegado antes. Entonces vamos a tener que 15.000
es igual a 3 partido en coseno de teta multiplicado por el seno de teta multiplicado por el tiempo. Esto es básicamente... Uy, me quedo feito. Esto es lo de ahí. Voy a hacer una flechita. Ya. Y bueno, también sabemos que nuestro tiempo es igual a 24.000 segundos. Entonces podemos... 24.000. Ahí, entonces podemos tener eso ahí. Y entonces ahora podemos despejar, básicamente porque solamente tenemos una incógnita. Entonces vamos a dividir y vamos a quedarnos a este lado con 5.000 partido en 24.000. Y vamos a decir que esto es igual al seno de teta partido en el coseno de teta. Y esto también es lo mismo que decir la tangente de teta, por algebrita, como dicen. Claro. Entonces nosotros podemos simplificar los ceros y nos queda básicamente 25 doceavos, que es la tangente de teta. Y no me está respondiendo la tablet, puede ser. Bueno, en fin, voy a tomar esto prestado. Voy a decir que la tangente de teta 25 doceavos y me lo llevo. Entonces, teniendo... Ay, Dios mío. Ahora sí. Teniendo esta igualdad acá, podemos básicamente sacar el arco tangente, como lo vimos en precálculo, y tenemos que teta es el arco tangente de 25 doceavos. Y ahí sacamos nuestro ángulo. No nos importa cuánto vale el arco tangente de 25 doceavos, y al ayudante que les va a corregir la prueba tampoco probablemente les importe tanto, pero claro, si les mata la cabeza es como 64,36 grados, una cosa así. Claro, y entonces ahora teniendo este valor del arco tangente, podemos reemplazarlo en algunas de las igualdades a las que llegamos antes. Entonces, para propósitos de seguir con la pauta, voy a tomar prestada la igualdad de acá arribita. Y la voy a pegar aquí. Ahí estamos. Entonces vamos a reemplazar nuestro teta y vamos a despejar b. Entonces vamos a decir que b es igual a 15.000 partido en 2.400 seno de teta. Y como sabemos el valor de teta, podemos decir que b es igual a, esto era 25 doceavos por 1 partido en, pongámoslo directo mejor, partido en el seno del arco tangente de 25 doceavos. Y esa es la solución. Normalmente así de feas son las soluciones a las que uno llega en los problemas de prueba, pero así que en verdad como que acostumbres un poquito, hartos senos, hartos cosenos, o arco tangentes, cosas así. Sí, y eso en verdad es el ejercicio del cohete. Ahí sacamos nuestro ángulo, ahí sacamos nuestra velocidad. No sé si hay alguna duda respecto a este ejercicio. Si es que queda alguna duda, también les puedo, ¿cómo se llama? ¿Volver a la página anterior? Sí, no hay problema. Me perdí un poquito. Gracias. Ahí me Abajo. dejo hacer sumado. Ahí. Acá. Ya, dime. No, que estoy revisando los cálculos que me perdí un poco. Ya, ya, ¿todo bien entonces? Podemos pasar al tercer ejercicio y el último de la ayudantía. Ya, perfecto. Entonces vamos a nuestra pregunta 3 de la ayudantía. La última pregunta. Y bueno, como dato curioso, les voy a contar, yo soy fanático de como los datos así que probablemente a nadie le importen, pero sí, pues, quería incluir el dato de que los girasoles siempre miran al sol durante el día.
Entonces, siempre están mirando a él para poder hacer una fotosíntesis más brígida. Y esta información en general no les va a servir por el resto de su vida, excepto durante esta ayudantía, donde lamentablemente los zombies quieren entrar a su casa. Entonces, ustedes plantan su semilla de girasol que tienen en el bolsillo, porque todos tenemos plantitas de girasol en el bolsillo, y dejamos que este siga el sol para poder generar más soles, y ustedes conocen el juego, básicamente, que los zombies no nos coman el cerebro, de eso se trata. En fin, yéndose por la tangente. Entonces sabemos que el sol se mueve según esta ecuación de aquí, esta ecuación. Básicamente se mueve para arriba y para abajo, y sí, porque también sabemos eso, porque es otro dato curioso que nos contó nuestro ayudante de dinámica en una ayudantía. Entonces, para entretenernos mientras esperamos a que nuestro girasol genere más soles, vamos a entonces buscar cuál es el ángulo de la cabeza del girasol con respecto al tiempo, la distancia del sol con respecto a la cabeza del girasol, o sea, esta distancia d, y además vamos a buscar después una ecuación que es por si nos queda tiempo después en la ayudantía. Entonces, el primer problema consiste básicamente en buscar el ángulo de la cabeza del girasol, que está dado por θ, con respecto al tiempo. Tenemos nuestra función de h de t, y en verdad esto puede verse como bien complicado, pero es más que nada como saber un poco de trigonometría. Entonces, nosotros básicamente sabemos que si tenemos un triángulo, y vamos a llamar este lado C, a este lado le vamos a llamar, no, está bien feucho el triángulo. Así, con un ángulo recto y un ángulo θ, vamos a llamar este lado C, a este vamos a llamarlo A, este vamos a llamarlo B. Sabemos que el seno de θ es igual a... ¿esta ecuación está en coordenadas polares? No, en esta ayudantía no vamos a ver coordenadas polares por si acaso. Esto es solamente como una ecuación, básicamente como que el Sol se mueve para arriba y se mueve para abajo, pero se mueve como de forma muy rara, como que hace como así. Entonces, hacen mucho esto de darte una ecuación y en base a eso como encontrar las cosas. Si se fijan, de hecho, esto es una ecuación de posición, como dejo ese dato ahí como para que lo tengan en mente. Ya, entonces, volviendo un poco como a la ayudantía, por trigonometría nosotros sabemos que el seno entonces está dado por el lado opuesto partido en la hipotenusa, o sea que va a ser A partido en C, y que el coseno de θ va a estar dado por el adyacente partido en la hipotenusa. Sí, había una forma de memorizárselo, yo honestamente ya ni me acuerdo. Si les soy sincero, pero había una forma de memorizarse como esta asociación, y es importante que se la sepan porque les gusta harto en física también hacer este tipo de ejercicios. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para saber cuánto básicamente es nuestro ángulo, porque sabemos que h de t partido en 20, que es nuestro x básicamente, no, mentira, de partido en 20, partido en d, va a ser igual a el seno de nuestro ángulo θ. Y otra cosa que también vamos a saber, y que no había incluido acá arriba, es que la tangente del triángulo es igual al opuesto partido por la adyacente, o sea que sería A partido en B. Entonces vamos a ver que A partido en B, vamos a ver que h de t partido en x va a ser igual a la tangente de nuestro ángulo θ. Les gusta harto usar tangente, así que para que sepan. Entonces nosotros sabemos cuánto vale h de t y sabemos cuánto vale nuestra x, así que vamos a reemplazar y básicamente decir que la tangente de θ es 15t al cubo menos 24, bueno, todo esto de acá arriba. Sí, claro. A ver, denme 2 segunditos que
Estoy tratando de ordenarme un poco. Ya, eso. 24. Ahora sí. Ahí sí. 24 coseno de t más 50t más 24 partido en 20. Entonces, sacamos la arcotangente y entonces la función del tiempo, básicamente vamos a tener que teta es la arcotangente de esta cosa tan grande. Y así sacamos teta en función del tiempo. La media ecuación, pero claro, así es como se saca. Entonces la arcotangente de, ni siquiera voy a copiarlo, voy a hacerlo así mejor. Y no me entra. Ahí sí. El arco tangente de esto. Eso es nuestro ángulo teta. Sí, en general todo es como hacer relaciones trigonométricas. Y bueno, después de segundo nos piden, para esto nos piden la distancia del Sol a la cabeza del girasol, nos piden la distancia d. Y ahora que sabemos nuestro ángulo teta, básicamente podemos encontrarlo de manera bastante fácil porque como habíamos comentado antes, el, el coseno, claro, el coseno de teta es igual básicamente a h de t, 20, estoy todo perdido, 20 partido en d. Entonces, cosa de despejar d diciendo que eh, d es igual a 20 partido en coseno de teta, y así llegamos a una expresión para esta distancia en función de teta. Si queremos encontrarla en función del tiempo, es cosa de reemplazar esto ahí y tendríamos una en función del tiempo. Es una ecuación muy fea, pero en física les encanta poner ecuaciones así de feas. Así que no se sorprendan en general cuando estén en una prueba o están haciendo algún ejercicio y les da un resultado bien feo, porque en general igual les gusta hacer eso, les gusta hacernos sufrir. Bueno, y finalmente nos piden que encontremos una ecuación para d punto en función de d punto, teta y teta punto. No sé si usaron esa notación en cálculo ustedes, pero básicamente si es que yo tengo d punto, es lo mismo que decir la derivada de... Voy a usar otra palabra, mejor. Si es que tengo t punto, esto es lo mismo que decir la derivada de t respecto al tiempo. Pucha la cuestión. Eh, X punto es la derivada de X con respecto al tiempo, ahí sí. Usar una comilla, bueno, en física en general se usa un puntito arriba, y si es que tenéis dos puntitos, es lo mismo que decir la segunda derivada de X respecto al tiempo. Pero eso, es lo mismo que la comilla, es lo mismo que decir, de hecho, X comilla, comilla. Ahí. Ahí. Entonces nos piden una ecuación para d punto en función de d punto, teta y teta punto. Y no les voy a mentir, cuando hice este ejercicio estuve probablemente 40 minutos buscando cómo resolverlo, así que por favor, cuando esto es sacado de una interrogación hace unos años, y para que no se frustren en general, como hacer estos ejercicios son ejercicios bastante complicados, y que lo sepan, no es como que uno los saca al tiro y en el momento como que uno hace el clic y la chunta, sino que son cosas que en general demoran tiempo en hacerse. Entonces vamos a construir de nuevo nuestro triángulo. Tenemos nuestro ángulo teta, tenemos nuestro lado D, tenemos esto que es h de t, y tenemos esto que es x. Lo vamos a llamar como x porque eso nos sale en el GIMP. Nos dice usa la distancia x, pero sin reemplazarla. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, sabemos que d, bueno, sabemos que el seno de teta es igual a, déjenme acordarme, a partir de c,
h de t partido en d. Y sabemos que el coseno de teta es x partido en d. Entonces podemos despejar d y tenemos que entonces d es igual a d es igual a, claro, h partido en el seno de teta. Y también tenemos que d es igual a x partido en el coseno de teta. Bien, entonces, sabiendo esto, de hecho creo que ni siquiera es necesario... Uy. Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, igualamos estas dos ecuaciones, como las tenemos las dos juntitas, y vamos a llegar a que h partido en el seno de teta es igual a x partido en el coseno de teta. Esto es pura álgebra, entonces después despejamos y a ver, déjenme acordarme cómo hice este ejercicio, que no, nada que ver. No sirve de nada tener una de estas ecuaciones, me equivoqué yo. Esta es la que nos sirve. Esta no. La que nos servía era la otra, la que borré. Que tenemos que d es x partido en el coseno de teta. Ahora sí. ¿Por qué? Bueno, normalmente uno haría el otro camino, pero nos dicen en el enunciado explícitamente que tenemos que tenerla en función de d punto, teta y teta punto. Entonces, bueno, x es constante, es un número, así que no nos importa mucho, pero acá tenemos teta y acá tenemos d. En el otro le estaríamos también metiendo la variable t, así que por eso no lo estamos usando. Perdón por eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos con nuestros mágicos conocimientos de cálculo 1 la derivada. Vamos a derivar entonces y a este lado nos va a quedar que d puntito va a ser igual a, y vamos a tener entonces que derivar. Vamos a tener por reglas de la derivada que esto va a ser la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo. La derivada de coseno es menos seno, así que sería más seno de teta multiplicado por el de arriba, así nomás, por x. Y esto es partido por el de abajo al cuadrado, o sea, coseno al cuadrado de teta. ¿Algún problema con la derivada? Lo hice un poquito rápido, pero es eso, la regla de derivación para la división. Algo importante a notar entonces es que esto de acá vale 0. ¿Por qué? Porque x es constante, nos dicen que es 20 metros. Entonces no tiene derivada, porque es un valor constante. Y entonces nos queda que d punto es igual a el seno de teta por x partido en el coseno al cuadrado de teta, que es lo mismo que decir que es la tangente de teta por x partido en coseno de teta. Y como conocemos el valor de x, de hecho podemos reemplazar esto y decir que es tangente de teta por 20 partido en el coseno de teta. Me faltó, ojo, derivando, me faltó que teta es en función del tiempo también. Teta se mueve, es un ángulo que se mueve. Entonces, a la hora de derivar, por regla de la cadena, además de ser la derivada de coseno, tendría que estar también multiplicando por teta punto. ¿Y por qué por teta punto? Porque acuérdense que cuando quiero derivar coseno de teta, y mi teta también depende del tiempo, entonces esto es la derivada del coseno de teta respecto al tiempo, multiplicado por la derivada de teta respecto al tiempo. Si se acuerdan eso de cálculo 1. Ya. Entonces, teniendo eso, entonces es cosa de multiplicar teta punto acá y teta punto ahí. Y con eso deberíamos haber llegado a la solución. Claro, es esta ecuación de acá. No sé si queda alguna duda de cómo se llegó a ella.
básicamente es con igualdades trigonométricas. Las van a usar harto en este ramo, como saber que este lado partido en este ramo, este lado es el seno, que este lado partido en este lado es el coseno, o etcétera. Entonces lo que hacemos es llegar primero a una igualdad, como lo hacemos acá, y después la derivamos. Y en base a eso obtenemos la ecuación. No sé si se entendió bien, pero eso sería realmente la ayudantía. Les quedaron 20 minutitos de sobra. Voy a intentar subirles un poco mejor redactado el desarrollo. Les pido... Daniel, Dime, Guillermo. sorry, es que yo no entendí por qué había que derivar. Porque nos están pidiendo, según el enunciado, una expresión para D punto, que básicamente es Ya. cómo cambia la distancia entre el girasol y el Sol en función del tiempo. Ya. Y nos ya. lo piden en función de estas variables. Entonces, claro, Ya. después ustedes van a tomar el ramo de ecuaciones diferenciales y van a saber que pueden hacer mil y una cosas con esta ecuación, pero en verdad hasta ahora lo único que nos importa para este ramo es que puedan llegar a ella, claro. Bueno, como les comentaba, les voy a subir una solución de esta ayudantía. O sea, de hecho ya está la solución de la pregunta 1 y 2, me faltaba solo la pregunta 3. Y también les quiero pedir disculpas porque hoy día anduve medio apurado. La ayudantía no siento que haya salido tan fluida como me habría gustado, lamentablemente. O sea, anduve corriendo todo el día, pero lo bueno es que a partir de la próxima semana debería tener como mi propia tablet y me debería manejar un poco más en cómo básicamente hacer las ayudantías así en formato digital, que es primera vez que me toca en verdad hacer una y fue todo muy improvisado, me la pasaron hace 5 minutos y estuve aprendiendo a usarla ahora. Pero eso, entonces les voy a subir los resultados de esta ayudantía, o sea, las soluciones de esta ayudantía. Si es que quieren más ejercicios, por favor háganmelo saber, como porque siento que igual es complicado entender esta parte de la materia y esto es básicamente lo que entra en la primera interrogación. Y eso más que nada. O sea, ojalá les haya gustado la ayudantía, como traté de hacer los problemas un poco más entretenidos, porque así como que es más fácil pasar la ayudantía, pero eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo. Me preguntan de dónde podríamos sacar más ejercicios. Claro, el ramo tiene un libro guía que se llama el Merriam, que es en general de donde los profesores sacan los ejercicios para hacer las pruebas, donde los profesores sacan los ejercicios para hacer las clases, y etcétera. El profe, al menos con el que, de sus secciones, con el que estaba hablando, me ha dicho que de ahí al menos ha estado sacando sus ejercicios. Así que si quieren estudiar de un lado, estudien de ese libro. Si quieren, de hecho, se lo puedo subir a Canvas, el libro, si es que les acomoda, para que lo tengan a mano. Y también el solucionario del libro. Todo el mundo le llama Merriam, pero básicamente se llama como Dynamics, o no, como algo con Dynamics de Merriam. Se los voy a subir a Canvas, sí, junto al solucionario, mucho más fácil. Bueno, ¿qué más? Sebastián pregunta si en el enunciado nos piden una ecuación para el punto en función de D, pero en la ecuación final no está D. Toda la razón, en la ecuación final no está D, da lo mismo. En verdad, cuando nos piden, sí, gracias por comentarlo, en verdad, es solamente que cuando nos piden algo en función de estas variables y no se encuentra una de ellas, es incluso mejor, porque el tema es que, por ejemplo, yo puedo sacar D en función de teta. Entonces yo después podría reemplazarlo y quedar solamente con algo en función de teta y teta punto quizás. Y es mucho más fácil, de hecho creo que eso es a lo que llegamos. Claro, eso es a lo que llegamos, en función de solamente teta y teta punto, así que no se preocupen por eso. Matías dice que hagamos como 5 ejercicios por ayudantía y igual estoy de acuerdo de que, bueno, esta ayudantía se hizo particularmente corta, porque pensé que iba a tener más problemas con este tema de la tablet, pero al final resultó un poquito más expedito de lo que esperaba. Lo que sí me piden más ejercicios, sí, les voy a subir durante la semana. Yo creo que para el miércoles les voy a subir unos 2, 3 ejercicios más con soluciones, como al mismo formato que les subo las ayudantías. Si quieren, de hecho, puedo subir una cápsula explicándolos o algo para que lo tengan. Y eso. Si no tienen nada más que comentar, entonces daríamos la ayudantía por finalizada. Les doy, en verdad, muchísimas gracias por asistir. Sé que estuvo media enredada mi forma de explicarlo y de nuevo pido disculpas. Pero eso, gracias a todos por participar y por estar en la ayudantía. Les mando un saludo. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, Daniel. gracias. Chao, Dani, nos vemos.
Chao, gracias. Chao, Daniel, gracias. Nada, Dani.